La Iglesia de Cristo pelea la guerra a la forma de Dios. Y nosotros para eso tenemos los decretos gubernamentales. Y no podemos seguir tímidos, ni podemos seguir pidiendo permiso ni perdón por decir lo que tenemos que decir y hacer lo que tenemos que hacer. Mayor es el que está conmigo que el que está en contra mí. Así lo decía David: Señor, consume a tus enemigos. Nosotros necesitamos hacer las declaraciones correctas, dar el testimonio de Dios, declarar que somos más que vencedores. Porque llegó el momento, ya llegamos al punto máximo donde la Iglesia de Cristo tiene que decretar lo que tiene que decir. No caminamos con una conciencia limpia, con una declaración limpia, creyendo lo que dice el Señor, diciendo lo que dice el Señor y caminando en lo que dice el Señor. Es importante que nosotros vivamos y subamos a un nuevo nivel de gloria. Hola, bienvenido a tu programa nuevamente, Caminando con Dios. Quiero bendecir tu vida en este día con una palabra del Señor. Yo soy la pastora profeta Corey Gómez. Pastoreo en la iglesia Avance Global al lado de mi esposo, el doctor Luis Gómez, y para nosotros es de gran honor poder recibirte cuando tengas a bien visitarnos. De hecho, quiero hacerte una invitación cordial a que estés con nosotros. Allí está nuestra nueva dirección. Nosotros cambiamos de lugar hace algunos meses, así es que nos encantaría que pudieras venir y visitarnos. Tenemos un tiempo maravilloso, nuestros niños, es un tiempo hermoso también en la adoración. También es la palabra que entregamos, es una palabra con bastante sustancia para edificar al cuerpo de Cristo. Así es que nuevamente te digo, allí tienes el número en pantalla, puedes visitarnos cuando el Señor ponga en tu corazón. También durante la programación siempre tengo una línea de oración abierta, es el 713-408-3068. Puedes llamarnos y queremos bendecirte en este tiempo, darte una palabra de ánimo, un saludo, compartir contigo de lo que Dios tiene. En este nuevo programa, quiero iniciar hoy con una nueva serie, una serie interesante. La he titulado La Unción María. Y sobre María como personaje ha habido muchísima controversia por los siglos. De hecho, más o menos en el siglo IV, V, uno de los concilios que se reunieron fue uno de los concilios donde se decretó a María como la Madre de Dios. Eso fue un tiempo de muchísima división, pero esto ocurrió por la falta de entendimiento de los líderes en ese tiempo. Yo quiero que entiendas que nosotros, la Iglesia Cristiana Evangélica, hemos traído desde entonces problemas doctrinales con respecto a María, y en esa ocasión la división estaba, eran dos de los principales, de los padres de la iglesia. Uno de ellos, que había sido comisionado de manera especial para llevar adelante este concilio, decía que María era la Madre de Dios porque Jesús siempre fue Dios, nació Dios. Y esto quedó aceptado de esa manera. El otro, que fue excomulgado, decía que Jesús había nacido hombre, pero tuvo que por fe caminar hasta convertirse y llegar a ser en Jesucristo. Mi tema de hoy no es este punto que valdría la pena poder estudiarlo, y de hecho lo he querido, es un punto que yo he estudiado a profundidad desde la perspectiva histórica. Me he tomado el tiempo para leer aún las cartas que se generaron en ese tiempo. Esto fue en el a finales del siglo IV para el siglo V, porque hay una amplia evidencia de documentos históricos sumamente interesantes. Pero te vuelvo a decir, mi tema cuando quiero hablar de la unción María no es ese. Lo menciono por el hecho de que pues muchísimos de nosotros, la gran mayoría, que no solamente somos cristianos, pero que hemos nacido en la Iglesia Cristiana Evangélica, tenemos este problema de aceptar a María con respecto a quién fue en el Señor. Por otra parte, tenemos entonces la gente que la idealizó
y la colocó al punto de decir que ella es la que intercede por el pueblo delante de su hijo, porque quién mejor que la madre para hablarle al hijo. Pero te vuelvo a decir que mi tema de hoy no es para desmenuzar los problemas teológicos que hay, pero sí creo que es importante que nosotros podamos estudiar concienzudamente a María como un personaje importante en la historia y poder ver los principios de vida de esta mujer para aplicar a nuestra vida, así como vemos principios de vida en David sin que se convierta en Dios, así como vemos principios de vida en Moisés sin que nosotros lo idealicemos o lo idolatremos, como vemos principios de vida en Abraham, en Isaac, en Jacob. O sea, desde la misma perspectiva que yo he estudiado otros personajes, que es mi metodología de estudio preferida, el estudio de personajes, quiero estudiar el personaje de María. Así es que quiero invitarte por los próximos programas a que me estés sintonizando porque va a ser un estudio sumamente interesante. Mi serie anterior, que era la serie La Unción Elizabeth, yo decía esta frase, la dije en varias oportunidades. La unción Elizabeth es una unción que el Señor derramó, ha estado derramando por los últimos 25, 30 años, porque es una unción que tenía que ser levantada y que aún está siendo levantada para producir una simiente, que era la simiente Juan. ¿Por qué te digo los últimos 25 a 30 años? Porque la unción de Juan es una unción que ha estado caminando también por los últimos años, de manera joven, por supuesto. Ahora es que está caminando, vamos a decir, en cierta madurez el movimiento profético del momento presente. Es un movimiento mucho más maduro. Tenemos los profetas de oficio, podemos con mucha capacidad del Señor, con mucha autoridad de Dios, mirar los falsos y podemos equipar a la gente para enseñarles a discernir entre lo verdadero y lo falso. Es un ministerio que ha estado caminando, por supuesto, como todo mover del Señor, han habido muchísimos tropiezos en esto y muchísimos extremos, y todavía vemos muchos extremos. Sin embargo, estoy agradecida al Señor de ver una generación profética levantada, madura, una generación que se ha convertido en verdadera trompeta para despertar al pueblo del Señor de ese espíritu de estupor. Sin embargo, vale la pena recalcar el hecho de que la unción Elizabeth fue una unción que se desarrolla prácticamente paralela a la unción María. Recuerda que estas dos mujeres no fueron contemporáneas en el sentido de edad, pero en el sentido de tiempo. Elizabeth era muchísimo mayor comparada a María. María apenas era una jovencita, prácticamente una adolescente, mientras que Elizabeth, como estudiábamos, era ya una mujer que había dejado de menstruar, ya estaba en su tiempo de menopausia avanzada y que además de esa condición había sido estéril. Entonces fueron contemporáneas en cuanto a tiempo, más no en cuanto a edades. Esto es importante recalcarlo. Pero como ministerios, ellas desarrollan su ministerio prácticamente de manera paralela, porque la diferencia entre la concepción de Juan y la concepción de Jesús fueron solamente 6 meses, porque cuando María llega donde Elizabeth, que está embarazada, dice, apenas María había tenido recién el encuentro con el ángel, apenas había empezado la gestación del bebé, dice que ella llega donde su prima Elizabeth, y en el momento que estas dos mujeres se encuentran, dice la palabra que el bebé que estaba en Elizabeth, que era Juan, la simiente Juan, saltó de gozo por el encuentro
con el Señor. Esto lo vamos a ver a detalle, pero es una historia sumamente apasionante, preciosa, llena de momentos intensos que valdrán la pena estudiarlos para poder sacar principios que nos lleven a caminar en una unción como la de esta muchacha. A diferencia de Elizabeth, una mujer que había caminado, había conocido, era diestra en el ministerio, tenía toda su vida en el ministerio, también descendiente de Aarón, prima de María, María descendiente del rey David. Y bien interesante porque las profecías con respecto al Elías que tenía que venir por simiente arónica, y las profecías con respecto al Mesías tenía que venir por simiente davídica. Así es que desde la perspectiva de personajes, María es un personaje muy rico para estudiar, muy lleno de principios, y por eso quiero invitarte a que camines conmigo en esta nueva jornada para estudiar el personaje de María. Quiero señalar, antes de poder entrar aquí, la importancia de lo que yo he denominado la unción María, porque Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, nos demanda a renovar el entendimiento. Y dice que es lo que nos permite saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así es que con el entendimiento renovado, empecemos el estudio de este personaje. Lucas capítulo 1, verso 26. Interesante porque recuerda que este es el mismo pasaje, el mismo capítulo que utilizamos para estudiar la unción Elizabeth. Lucas 1, verso 26 en adelante, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Esto es lo que nos hace saber que había solamente 6 meses de diferencia entre Jesús y Juan. Dice, al sexto mes, ¿con respecto a qué? Lo que venimos estudiando es que ya se le había aparecido a Zacarías, y ya su mujer ya tenía 6 meses de embarazo, es decir, 6 meses después que había hablado con Zacarías. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre era María. Bello esto. Verso 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Bello esta descripción hasta este momento. Vamos a ir leyendo el pasaje en la medida que podamos ir desarrollando el tema. En primer lugar, quiero que veamos a la unción María como una unción que produce salvación. Y quiero que veas la salvación no desde la perspectiva de redención, que es donde siempre la colocamos, donde creemos que el Señor vino solamente, cuando hablamos de salvación, era solamente para borrar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra salvación en el Antiguo Testamento es una palabra que está ligada siempre al área o al ámbito de la guerra. Es una palabra que se utiliza para ser salvos de nuestros enemigos. Y los enemigos son múltiples, no es solamente enemigos que quieren venir para destruirte a nivel de, por ejemplo, de la vida, de matarte, pero también son la hambruna es un enemigo, la enfermedad es un enemigo. En el Nuevo Testamento encontramos que la palabra equivalente y que fue traducida como salvación también
Es una palabra muy amplia, entonces, que no solamente nos libera de el Señor, de las garras, vamos a decirlo de esta manera, del reino de la muerte, pero que nos libera de los enemigos que están tratando de robarnos la vida. La misma forma, ansiedad, depresión, angustia, enfermedad, plagas. Todas estas cosas son enemigos. Y lo decía en el libro de Hechos, encontramos cuando dice cómo seremos salvos de esta perversa generación. Entonces somos salvos de un cosmos, somos salvos de una generación, somos salvos de un paradigma, somos salvos de una cultura que nos mantiene inmersos en una forma de vivir alejados de la vida de Dios. La unción María es una unción de salvación. En primer lugar, quiero que veamos que la unción María es una unción de exaltación. ¿Qué fue lo que le dice el ángel? Volvamos a leer. Le dice que entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida. El Señor es contigo. Esa palabra, la palabra tiene que ver con que su nombre en sí mismo, el nombre María, significa exaltada. Me llama mucho la atención que el nombre María es la transliteración griega del nombre hebreo de Miriam en el hebreo. El caso, por ejemplo, Miriam, la hermana de Moisés. Ambos nombres significan lo mismo, significa exaltado. Y para mí, cosa interesante, por cierto, en el paralelismo que quiero hacer, es que Miriam, la hermana de Moisés, fue justamente la primera profeta en el Antiguo Testamento, la primera mujer profeta en el Antiguo Testamento que dirigió al pueblo en danza y dirigía al pueblo en la danza. Una vez, la primera vez que lo vemos así es cuando salen, cuando atraviesan el mar Rojo. Te vuelvo a decir, el nombre María es un nombre que significa exaltada. Y nosotros encontramos como un principio que esta es una unción de exaltación. Encontramos que María como persona fue exaltada, como mujer fue exaltada por encima de todas las hijas de la casa de David, porque fue escogida para traer. Su vientre fue escogido para concebir al Hijo, al Hijo del Señor, al Mesías que había de venir. Ahora, me llama la atención porque María no fue exaltada por su popularidad. María no fue exaltada por su belleza, aunque debió haber sido una mujer muy hermosa. María no fue exaltada por sus conocimientos ni por sus logros académicos. María no fue exaltada tampoco porque, vamos a decir, porque fue una mujer súper conocida, porque escribió libros. María tenía algo que era un corazón para Dios, y eso es lo que hizo que Dios la exaltara. Aquella muchacha que parecía incluso oscura, porque hasta ese momento no se mencionaba de ella en ninguna parte, pero vamos a decir, en cierta forma, aún por la cultura del lugar de donde venía, su nivel de pobreza, una muchacha oscura, probablemente hasta cierto nivel de timidez, y sin embargo Dios escoge favorecerla en medio de todas las mujeres de la casa de David y la exalta por encima de todas ellas. Hay un principio en la palabra que establece, dice que el humilde es exaltado, pero que al altivo el Señor lo mira de lejos. En otras partes dice que al altivo al soberbio el Señor lo resiste. En otras palabras, la humildad del corazón de María hizo que el Señor mirara a esta mujer con ojos diferentes y la escogiera para un propósito tan especial como era que concibiera y pariera y criara a Jesús de Nazaret, al que se convertiría en el Cristo, que moriría en la cruz del Calvario para que nosotros como naciones pudiéramos ser salvas. Es importante esto porque la exaltación del Señor a una generación, porque quiero ver a María como personaje, pero quiero llevarla a un modelo, a un patrón, donde nosotros podamos emular. Y te vuelvo a decir, el punto aquí no es adorar a María, sino es estudiar qué principios
operaron en el corazón de María, que la convierte en alguien a quien Dios decide usarla de una manera tan poderosa y tan radical para producir a Jesús. María era descendiente, te vuelvo a decir, de la familia real, aunque no era una muchacha de dinero, su familia no era de dinero, sin embargo era del linaje real de David. Y no te olvides que todas las profecías con respecto al Mesías decía que el Mesías debía venir por el linaje de David. Es importante también entender lo siguiente, que quien había recibido la promesa de un trono que sería eterno, que iba a permanecer, era David. De hecho, es importante recalcar la promesa del Señor, que en los últimos tiempos el tabernáculo que va a ser levantado es el tabernáculo de David. Y cuando nosotros vemos el tabernáculo no como un edificio, ni como una estructura, ni como organización, sino que vemos el tabernáculo como un modelo de vida, que es un modelo de adoración y de vida comunitaria que lleva al cuerpo de Cristo a vivir bajo principios de Dios que le entregan una visión de restauración para las naciones. Entonces entendemos que lo que el Señor está restaurando en el último tiempo es un estilo de iglesia, es una iglesia con parámetros muy particulares, con características muy particulares. Y esto es lo que lo encontramos en el libro de Hebreos, cuando dice, hablando el Mesías, dice que quita lo primero, establéceme lo que viene y prepara un cuerpo para mí. Y tiene que ver con la iglesia. Entonces, quien había recibido, te vuelvo a decir, volviendo aquí, la promesa de un reino donde no iba a faltar varón que gobernara y que iba a ser un reino, un reinado que iba a permanecer para siempre, era David. Y la completación o el cumplimiento, mejor dicho, de esta promesa está en Jesús viniendo a la tierra. Siempre habrá varón y Cristo es el varón perfecto, de acuerdo al apóstol Pablo. Entonces, primer principio que quiero que quede en tu corazón es que María representa una unción que es exaltada. Cuando el Señor escoge exaltarte, levantarte, colocarte por encima de otros. Y esta exaltación, repito, no viene por ni por tu abolengo, no viene porque tengas más logros académicos que los demás o que estés mejor preparada, sino viene a causa de un corazón humilde, a causa de un corazón sencillo, a causa de un corazón sincero, a causa de que has desarrollado características de piedad, características que te hacen un hombre, una mujer de Dios, porque quien está produciendo la simiente, Cristo, en este tiempo, no es un género, no es el género femenino, aunque la iglesia, vamos a decir, como género en la tipología es femenina por el hecho de la concepción, pero estamos hablando de hombres y mujeres que tenemos la capacidad de formar en nosotros por el poder del Espíritu Santo al varón perfecto. Ahora, el segundo punto con respecto a esta unción, apenas vamos a desarrollar el tema, es que ella era una virgen, es una unción virgen. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres casadas o que han tenido experiencia sexual no pueden ser utilizadas. No. ¿Qué significa esto? La palabra que se utiliza en el original, cuando el profeta Isaías está profetizando. Recuerda que estas profecías en el libro de Isaías fueron muy interesantes. Isaías, de hecho, se conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento. Él empieza su famoso pasaje mesiánico como he aquí que la Virgen concebirá. La palabra virgen que utiliza aquí el profeta Isaías en el original es la palabra almaj. Y esta palabra es diferente a cualquier otra palabra que tenga que ver con una mujer que no había conocido varón. No es la misma para decir que alguna mujer no había conocido varón. No se está refiriendo al maj a una mujer que sea joven o vieja, pero que no haya sido casada en ningún momento. Ni tampoco
a una esposa, ni tampoco a una muchacha necesariamente, sino al mag, es decir, a una verdadera virgen, alguien que era virgen físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Eso es lo que está diciendo. Era virgen, entonces quiero que entiendas esto, María era virgen porque la simiente de Jesús no podía nacer de manera ordinaria por la concepción a través de la unión entre un hombre y una mujer, sino que tenía que venir de manera milagrosa. Y yo quiero que entiendas esto, porque este punto es muy importante para que nosotros como generación podamos producir al varón perfecto. Dice la palabra que, esto lo dice en Romanos, que la creación anhela, está gimiendo para hasta ver la manifestación de los hijos, y nosotros somos los hijos de Dios y necesitamos producir verdaderos hijos de Dios, o sea, la simiente de Jesús, una simiente que produce salvación, una simiente que produce liberación, una simiente que lleva pacto, una simiente que lleva el conocimiento del Padre, o sea, es una simiente diferente. Y era una generación entonces, María como generación, como modelo, es virgen porque no concibe a Jesús de manera ordinaria, común, por tener una relación con ningún líder, con ninguna denominación religiosa, sino que de manera milagrosa. No te olvides, Jesús por su naturaleza, aunque tenía que tener la naturaleza del hombre, no podía tener la corrupción de la naturaleza del hombre para poder ser aceptado como el Cordero perfecto. Por eso es que nace de una virgen desposada. Estaba compuesta por estar en el estado matrimonial. María estaba desposada con José, pero todavía no había sido conocida por varón. Dice de esa manera la traducción Reina Valera. Lo que está diciendo es que aunque era una muchacha que había sido entregada en matrimonio, porque la cultura operaba de esa manera, y todavía en las culturas orientales, en las culturas semíticas, todavía operan de esa manera. Sin embargo, ella no había entrado en relación con José. Entonces era una mujer que estaba en pacto, pero sin conocer varón. Ser verdaderamente significa entonces que no había adulterado, para el tiempo presente lo podemos aplicar, no había adulterado con otros dioses. Me llama mucho la atención que en el libro de Oseas, cuando el Señor le está hablando al profeta y le dice, anda y cásate con Gomer, que era la prostituta de la plaza, le dice, yo quiero que tú la ames, yo quiero que tú le entrégate a esta mujer y ámala. Y dice que Gomer se iba detrás de sus amantes y todo lo que le daba el profeta, ella se lo daba a los amantes. Pero todo este cuadro que encontramos con el profeta Oseas y con Gomer, dice el mismo Señor, era una figura de lo que ocurría con Israel y con el esposo, que con el Señor. Ser verdaderamente virgen lo que significa es que no adulteramos con otros dioses. Cuando el corazón nuestro está lleno de Dios, cuando nuestra prioridad es Dios, cuando no estoy adulterando ni con mamón, es decir, con un sistema financiero, económico, de producción, cuando yo no estoy adulterando con otras cosas, con la popularidad, con la comodidad, cuando la necesidad que tengo no tiene que ver por aprobación, es cuando el motivo completo del corazón es el Señor. Jesús lo dijo de esta manera, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y cuando Él es nuestro tesoro, cuando Él es nuestra porción, cuando Él es todo lo que nosotros anhelamos y esperamos, entonces somos una generación verdaderamente virgen. Quiero dejar este punto hasta aquí, pero en el próximo programa voy a retomarlo a partir de aquí para seguir desarrollando características de la unción María, porque sé que de la misma manera que la unción Elizabeth, va a ser una serie de muchísima bendición para ti. Quiero decirte que allí está en pantalla nuestro número de teléfono, puedes llamarnos 713-408-3068 y también estás invitado a venir a nuestra congregación y compartir con nosotros. Para nosotros va a ser de mucha bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero en mi próximo programa.